¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros vamos a presentar ahorita la creación de base de datos sobre la aplicación en página web de permisos de días económicos. Nuestros integrantes pues son nuestros compañeros, es Hermelinda Antonio Núñez, Ángel Colín Gómez, Juan Raúl González Narváez, Eduardo Carduño Gutiérrez y su servidor Yair Saturnino Sánchez. Bueno, voy a platicar un poco sobre la aplicación web. Trata sobre los días económicos para que tenga una mejor gestión el jefe de división y los de recursos humanos, para así poder tener un mejor control, para que los maestros sepan cuántos días tienen para usar con sus permisos, ya sea de alguna enfermedad o por llegar tarde o por alguna otra cuestión. A continuación mi compañero Hermelinda va a hablar un poco sobre el diagrama. En nuestro diagrama entidad-relación contamos con 6 entidades, las cuales es una carrera, que sus atributos son el nombre de la carrera, el ID de la carrera. Estos pertenecen a una jefatura de división, los cuales tienen su identificador. Eh, la jefatura de división o el jefe de división cuenta um, con una edad, con un nombre, un apellido paterno, un apellido materno. Este jefe de división, este, autoriza los permisos que el profesor solicita, em, de acuerdo a los días económicos que tenga. Esto tiene que ver con la antigüedad, en los grados de estudios con los que cuenta el profesor, además de otros aspectos como lo son los motivos por el cual están pidiendo su falta o autorización de pago. En este caso nos enfocaremos más en los días económicos, en los cuales va a variar los días que tenga un docente de acuerdo a los grados de estudio, la bonificación por antigüedad y aspectos como, como lo son la jefatura a la que pertenecen. Siguiente. El diagrama pata de gallo demuestra cómo va relacionado cada una de las entidades. Aquí nos indica que un solo profesor puede tener varios permisos. Este mismo profesor puede pertenecer bueno, a una carrera, así como un solo profesor puede tener uno o varios días económicos. Eh, un jefe de división únicamente pertenece a una carrera, así como un permiso solamente puede estar establecido uno o varios días. En este caso, dependiendo de los atributos que tenga el docente. Estamos aquí viendo que, de acuerdo a lo que el docente registre en su hoja, va a tener que ver con todo lo demás, que es cuántos días económicos contará, y todos estos se irán registrando en los días económicos totales. Bueno, a grandes rasgos, lo que son las tablas correspondientes a nuestra base de datos,
que en sí son las principales que se diseñaron para que estas funcionen como sustento o base para lo que es nuestro proyecto. Tenemos aquí lo que es la tabla carrera y esta se define por lo que es su ID y el nombre de la carrera. Podemos ver aquí un ejemplo de las carreras que están en el TEC y su respectivo ID. La siguiente tabla es la de jefatura de división. Este cuenta con sus datos o atributos. La jefatura de división también se puede componer, puede ser en base al responsable de esta área. Tenemos a su ID, su nombre, el apellido, la edad, el número de celular, la carrera y la llave foránea respectiva a la carrera a la que ellos pertenecen o más bien dirigen, entre comillas. Nuestra siguiente tabla está relacionada un poco más a lo que es profesor. Este profesor pues es de las tablas más importantes porque la aplicación gira en torno al docente. Como ID o llave primaria tenemos lo que es un número de control. Nos basamos un poco en el ejemplo explicado un poco por la maestra Adriana sobre la hoja que ella nos otorgó. Aquí vienen lo que son los datos y para los días económicos se tiene definido que los grados de estudios, así como la antigüedad, definen la cantidad de días económicos que se le pueden otorgar a un maestro en base a esos aspectos. Por ende, se agrega como parte de un atributo del profesor, entre su edad, su número de teléfono y la carrera a la que pertenecen. Pasaré a la siguiente. La otra tabla son, los días económicos. En sí, esta abarca un poco más cuando se trata de la cantidad de días que puede llegar a faltar un profesor. Por ejemplo, aquí vemos la estructura de nuestra tabla y del lado lo que es un ejemplo, o más bien de cómo está constituido en su mayoría en la base de datos. Podemos ver que tiene una llave foránea de lo que es el número de control que corresponde al profesor. Aquí nos están indicando la cantidad de días económicos que se le dan a un maestro, ya sea por bono de antigüedad, eh, grado de estudios y el grado total que acumulan. Para nuestra siguiente tabla tenemos lo que es el permiso. El permiso define si el permiso va a aplicar para día económico. Si no es para día económico, entonces se va a negar. También se puede describir un poco más en la que es razón permiso. Y este permiso claramente va a tomar en cuenta lo que es un maestro, entonces con su número de control. Y por último nuestra tabla que es de día. Esto se plantea un poco más en base al día al que se está solicitando el permiso. La razón por la cual no se constituyó como un atributo fue porque se decidió hacer de una manera más específica. Los formularios a la hora de hacer una inserción, pues toma en cuenta esos valores sin que afecte realmente la inserción de datos, aunque sean dos tablas diferentes. Aquí vamos a, ya aquí va respecto a cómo vamos a trabajar nuestra página web, cómo vamos a clasificarlo. En este caso son carpetas y subcarpetas del proyecto. En este caso tenemos una carpeta que es lo de consultas, otra carpeta que es para estilos CSS, y aquí van a incluir lo que es imágenes, fondos, menús, etcétera. Vamos a utilizar otra que es el GS, que viene siendo un filtro de búsqueda para que sea más fácil. También tenemos otra carpeta que es procesar formularios y las tablas de base de datos, que acaba de explicar mi compañero. Aquí el código para la ejecución con la base de datos fue usando PHP. Aquí lo estamos corriendo lo que es en el
ID de Visual Studio. Aquí lo que vamos a tener nosotros es la conexión, que es System, Oracle, el localhost, que viene siendo de PHP, y de nuestra computadora, que son las credenciales para el inicio de sesión. Aquí vamos a tener un if para la conexión, el mensaje y que ya está la conexión establecida. El archivo principal o el index del PHP es el contenido principalmente de los enlaces a las consultas y las tablas, todo encerrado por un código HTML. Aquí también tenemos parte de lo que es el código para la conexión, las imágenes, el fondo, para que vaya tomando forma nuestra página web. Aquí vamos a mandar a llamar lo que son las tablas de profesores y sus días económicos restantes. Aquí también vamos a utilizar las tablas, lo que viene siendo lo del profesores y la razón de permisos. Aquí vamos a utilizar la tabla, lo que viene siendo de profesores de mayor antigüedad. Aquí viene siendo todas las carreras que hay en el tecnológico y también sus jefes de división. Aquí vamos a mostrar la tabla de días económicos y la de permisos con día. Y también vamos a tener que administrar los permisos. Aquí el HTML posee la clase de iconos y enlaces de nuestra página principal. Este archivo, así como los otros, poseen un link hacia CS, donde la finalidad es generar estilos para que en cierto punto se vea más presentable o más bonita la página web. Aquí vamos a estar trabajando con el estilo CS, que aquí nos va a servir para agregar, como ya había dicho, las imágenes, hacerlos más grandes, más chicos. Aquí vamos a agregar el logo, ya sea de una búsqueda o de alguna foto de algún maestro o alguna razón. Aquí vamos a generar los tamaños del logo, ya sea de cuántos píxeles, si lo queremos más grande, más chiquito, centrar nuestra imagen, cambiar los colores de letras. Aquí vamos a ir agregando un poco más de color en el texto, igual el tipo de letra, el tamaño, si lo queremos más negra, más o tenue. Bueno, Sí, sí. aquí tenemos lo que es la página principal. Todo, como lo ha dicho mi compañero, todo esto se hace mediante HTML, PHP, JavaScript y CSS, que son los estilos y algunas funciones que se le asignan a esta base, a esta aplicación web. Tenemos aquí lo que es un header, un contenido. La asignación nos decía que debería tener 5 consultas como mínimo para lo que es nuestra aplicación. Podemos ver que tenemos aquí un pequeño el listado de opciones en donde nos está diciendo en la consulta que está realizando, y nosotros, para poderlo ver, podemos darle clic en el icono del ojo. De hecho, podemos ver que hace una pequeña animación de cambio de color, y con una clase de cursor pointer vemos que el cursor cambia su forma como si fuera un enlace. Le damos clic y podemos ver que la tabla se ha podido ver con respecto a nuestra consulta. La consulta pues nos está mostrando a los profesores y sus días económicos. Esto cómo se hace, pues bueno, en nuestro Visual Studio podemos ver que aquí tenemos una gran cantidad de archivos, y cada una con su respectiva carpeta. Tenemos una que se llama consultas. Esta fue nombrada como consulta número 1. Todo esto está metido igual dentro de un HTML con la finalidad de mantener
lo que son nuestros estilos definidos en nuestra hoja principal. Esto para ahorrar código en cada archivo y generalizar estilos. La parte para generar lo que es la consulta, pues bueno, aquí está seleccionando los atributos que quiere representar de las tablas donde está tomando lo que son los datos. Es la misma consulta y los está ordenando por antigüedad descendente. Como podemos ver, aquí está lo que es la consulta, y de esta manera en la parte de aquí abajo, bajando un poco más, podemos ver que tenemos algunas estructuras con respecto a cómo se va a definir la tabla. En nuestra consulta principal, que es esta, pues vemos que aquí está, ¿no? Cada columna definida mediante TD, que el TD es en PHP es para esta parte, la representación de las columnas, y mediante nuestras hojas de estilos, pues toma estas formas. Ahora, tiene una pequeña opción que funciona como buscador. Este, Nosotros a la hora de ingresar un dato que coincida con alguna de las columnas, nos lo va a filtrar, funciona como un filtro y aparecerá. Yo, por ejemplo, puedo buscar Juan y podemos ver que hay una cantidad de 4 usuarios con nombre de Juan, o al menos similar, porque aquí hay dos que son Juana. Y si nosotros queremos regresar al inicio, podemos eliminar este dato y darle buscar otra vez o iniciar. De igual manera, tenemos las siguientes consultas en esta pequeña parte de aquí. Profesores y sus días económicos restantes, donde evalúa los totales, los que ha utilizado y los que al profesor le quedan. Los profesores y la razón de su permiso, si aplican, no aplican, la fecha, día económico, el nombre y el número de control del profesor. Tenemos los profesores, bueno, ya explicamos la pequeña parte, los jefes de división con sus respectivos datos y la carrera a la que pertenecen. Eso es todo, eso es una consulta. Los profesores de mayor antigüedad, pues los tenemos aquí en orden descendente. Cada una de estas consultas se hace en base a la consulta, el cómo nosotros la haríamos en lo que sería Oracle, pero en base a nuestro archivo PHP mediante la función de los query, que los queries tienen una variedad de funciones, entre ellas pues es atraer ciertas funciones de otro tipo de sistemas. ¿Cómo funciona el buscador? Pues bueno, el filtro de búsqueda es una función de JavaScript, el cual se le ha definido su nombre, se le ha definido algunas funciones, el input es como obtener, aquí está la búsqueda y filtra algunos pequeños elementos de lo que son nuestras tablas, y para mantener como esa estructura y estará comparando si los valores que nosotros estamos ingresando dentro de búsqueda coinciden con algunos otros elementos. En caso de que no lo haga, pues me mostrará un valor vacío. Nos podemos regresar a la página principal y vemos que tenemos aquí nuestras tablas. La tabla de carreras, TESJO, la tabla de jefes de división, la tabla de consulta, información de los profesores. Este es su nombre de control, sus datos, su número de teléfono y la carrera. Estos son los días económicos. Ya es conforme viene a nuestra base de datos. Administra los permisos. Pues igual. Eh, Ahora la asignación también nos está pidiendo que se haga una inserción y eliminación de datos en base a nuestros formularios. En este caso, como anteriormente habíamos dicho, la aplicación gira en torno a lo que son los profesores y los días económicos. Suponiendo que se quiere ingresar un nuevo profesor, pues lo que hacemos es, mediante estos iconos SVG obtenidos de internet, o sea, son diseños ya en algunos casos predefinidos que vienen en lo que es nuestra tabla de profesores. Aquí tenemos la carpeta y buscamos de esta forma más detallada y podemos ver que aquí viene lo que son nuestras tablas, más bien nuestro contenedor. El div sirve más que nada para
dividir por bloques lo que es una determinada cantidad de elementos. Los SVG son los iconos que se nos está expresando. El ID para que este se enlace con las funciones de JavaScript que permitan abrir las ventanas de diálogo y a su vez también interactuar con el formulario. Y el formulario a su vez pues va a procesar esas eliminaciones y esas inserciones. Podemos tener aquí que es más que nada esto es el diseño del SVG. Podemos ver que tiene el ID, pero la parte importante pues es en donde dice ventana de formulario. Esta parte esto es básicamente un formulario. Los div sirven más que nada para dividir estos elementos y mediante la clase asignarle algún estilo que le dé una visibilidad más atractiva para lo que es el usuario. Esto realmente no es tan necesario. Lo que realmente importa son aspectos como los inputs y los labels, porque el label es el formato o el cuadro de diálogo y el input más que nada es la parte que se enlaza con esa función de esa pregunta o dato en específico. Tenemos aquí lo que es la ventana de eliminación de datos. Cada uno de estos div o formularios contiene un método que es el método post. Ese método post, pues la finalidad es procesar una acción en base a un archivo que nosotros ya definimos dentro de nuestra aplicación. Tenemos aquí lo que es nuestro script. Por ejemplo, vent dialog. Esto es la ventana, el cual va a obtener el elemento de open diálogo. Va a abrir ese diálogo y abrirá la ventana que en algún momento bueno, que ahorita vamos a abrir. eliminar, eliminar, este, eliminar el proceso, o más bien eliminar un dato, es de la misma manera, pero cambiando igual todos estos valores para que al momento de nosotros darle botón no choquen los nombres de esos archivos y nosotros lo que haremos es colocar nuestro script debajo del formulario. Lo intenté colocar un poco arriba como lo tengo en el otro, pero no parece que en el filtro de búsqueda sí funcionó. Sin embargo, es de importancia colocarlo debajo, los otros scripts, debajo de su formulario correspondiente. Aquí tenemos la definición de nuestras tablas. Esto ya se explicó hace un momento, pero para dejar un poco más a detalle vamos a explicar cómo funcionan estos botones. De hecho, podemos ver cómo se convierte en un pointer lo que es nuestro cursor. A darle clic, vemos que este nos pide el número de control, un nombre, un apellido paterno, una antigüedad, un grado de estudios y pues los datos que corresponden a nuestra base de datos. Voy a hacer una pequeña consulta de lo que es profesor aquí. Y podemos ver que tenemos todos estos pequeños profesores. Vamos a bajar un poco y vemos que aquí ya hemos hecho algunas consultas con unas inserciones como Juan Raúl y Eduardo. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es una inserción de datos. Vamos a insertar lo que son nuestros datos. Copiamos este número de control. No está necesario. La idea es que cuando un profesor esté dado de alta, él ya tenga su número de control. Y pues por ejemplo yo, al ser totalmente aleatorio, pues yo voy a cambiar estos valores. Realmente no me importa mucho. Siempre y cuando pues vaya de acuerdo al tipo de dato que se haya definido en la base de datos. Eso es de tipo numérico. Nombre pues lo voy a llamar algo fácil. De hecho creo que lo llamaré Río Gense Melqui Molina. Era de estudios, pues universidad. Antigüedad pues tiene 2 años. Su edad es de los 45. Su número de teléfono pues realmente no es algo. Y pues queremos que sea de sistemas. Le damos en lo que es insertar. Y vemos que aquí nos ha expresado que los datos han sido insertados correctamente. Le damos en volver. Y si nosotros le ponemos Río, nos aparece esta parte de aquí, que es
Río Gensemelki Molina, Universidad y los datos correspondientes a esta nueva inserción. Si nosotros nos vamos a lo que es nuestra base de datos y generamos una consulta, pues muy probablemente este personaje ya se encuentra también reflejado en lo que es nuestra base de datos. Como se ha dicho, a gran resumen, esta es inserción de usuarios, o más bien este procesamiento, se lleva a cabo, por ejemplo, aquí, en donde, igual, mediante el query y manteniendo siempre la conexión, se hace una inserción, una consulta. Por ejemplo, aquí tenemos la inserción. Esta es la función más que nada para insertar lo que son nuestros datos, ¿no? Entonces esto va a procesar lo que es la inserción esto va a procesar la información obtenida del formulario. Este ya es el link que vimos hace ratito en caso de que llegue a funcionar, el cual nos dice que pues resultada la inserción podemos volver a lo que es nuestra tabla y de esta manera se hacen las inserciones en lo que son nuestros demás programas y en nuestras demás tablas, pero en este caso pues se especificó cómo funciona en una para que no haya mucha duda. Eso ha sido todo por parte de mi equipo y espero haya sido algo claro en esa cuestión. Muchas gracias. Ya.